Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Hoy nos acompaña el abogado tributarista David Zamora para conversar sobre la devolución del impuesto a la renta y los gastos que puedes deducir de este impuesto a la renta. Bien, bienvenido. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Un gusto poder participar contigo en esta entrevista y poder llegar a todos los oyentes de radioprogramas del Perú. Así que dispuesto a las preguntas que tengas para esta ocasión. Perfecto. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre este anuncio de la SUNAT que ha informado que este año 500.000 trabajadores en planilla tienen la posibilidad de recibir una devolución del impuesto a la renta y con esto hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta. Primero, para poner un poco en contexto, explíquenos brevemente de qué se trata esta declaración del impuesto a la renta. Claro que sí. Todas las personas naturales, principalmente, que generamos ciertos ingresos en el año, tenemos que declararlos en esta época, siempre se declara al cierre del ejercicio, los ingresos que hemos tenido por rentas del capital o por rentas del trabajo, ¿correcto? Principalmente las rentas del trabajo, que son aquellas rentas que están categorizadas en la cuarta categoría, es decir, un trabajador independiente, y las rentas de quinta categoría, que son los trabajadores dependientes. Estas personas, recordemos que para el cálculo del impuesto a la renta, tienen la posibilidad de descontar hasta 7 UITs, que para el año 2021 serían 30.800 soles. A partir de los 30.800 soles significa que uno ya tiene que pagar impuestos, ¿no? En el caso de las rentas del trabajo, léase cuarta categoría, cuando nuestros ingresos mensuales superan los 1.500 soles, tenemos que ir haciendo un anticipo del 8% a la SUNAT, del futuro impuesto que se va a calcular al final del año. Y en el caso de las rentas de quinta categoría, el empleador nos hace un descuento todos los meses del impuesto a la renta que corresponde. ¿Qué pasa? El Estado nos concede la posibilidad de descontar hasta 3 UITs más de las 7 que ya habíamos mencionado, que estamos hablando de 13.200 soles, siempre y cuando estas 3 UITs comprendan los gastos que seguramente ha anunciado la Administración Tributaria. ¿Qué gastos son? Gastos por alquileres de inmuebles, gastos por servicios prestados por profesionales, abogados, arquitectos, médicos, ¿no? Psicólogos, fotógrafos, etcétera, servicios independientes, ¿no es cierto? También tenemos la posibilidad de descontar, o sea, llegar dentro de las 3 UITs de descuento, el abono del aporte de salud de los trabajadores del hogar que tenemos en la casa, y también podemos descontar, si que nos hemos ido de viaje, por ejemplo, gastos de hospedaje, gastos en restaurantes, gastos en guías turísticos y gastos en artesanos, por ejemplo. Esto un poco para incentivar el turismo a causa de que ha sido la industria más golpeada por la pandemia, ¿no? Entonces, ahora, no es que se puedan descontar al 100% estos gastos. Por ejemplo, en el caso de Claro. servicios prestados por independientes, tú puedes descontar el 30% de esos gastos. Y En por el caso ejemplo, de en el alquileres, caso de restaurantes, que es probablemente lo que más se utiliza, ya sea de manera diaria, por que necesitan comprar diariamente su comida, o mensual, semanal, estos gastos, ¿cómo los deben registrar? ¿Cuánto te reduce del impuesto a la renta? claro, tú puedes descontar, acuérdate, tienes un tramo de 3 UITs adicionales a las 7. Dentro de esas 3 UITs, que son 13.200 soles, puedes descontar hasta el 25% de tus consumos en restaurantes y hoteles y hospedajes. Es decir, si en el año has viajado y te has ido y has gastado 2.000 soles de eso, puedes descontar solamente el 25% y eso va dentro de este tramo de 3 UITs. Si has alquilado, vives en un departamento alquilado, el 30% de todos tus alquileres los puedes ir sumando a estas 3 UITs que te vas a poder descontar. Si has necesitado acudir al doctor o la asistencia de un abogado, el 30% de los recibos de los honorarios de los abogados y los médicos también pueden ir sumándose esta bolsita de 3 UITs. Entonces, ¿qué pasa? Como el cálculo del impuesto a la renta normalmente es sobre el descuento de 7 UITs, a la hora de tú restarle 3 UITs más, lo que va a suceder con tus pagos adelantados durante el mes o las retenciones de quinta categoría van a resultar en retenciones o pagos en exceso. Y esto es lo que la SUNAT te va a devolver, ¿correcto? O sea, para que tú apliques a la devolución, tienes que haber realizado estos gastos que hemos comentado, y en base a eso, la Administración Tributaria recalcula cuánto has ido adelantando en el año y lo que te termina sobrando es lo que te devuelve. Ahora, ¿cómo te devuelve? Hay dos maneras.
De oficio, que es la fórmula más práctica que tiene la administración tributaria, porque ellos ya tienen la información, y para ello les recomiendo que vayan entrando al portal de la SUNAT. Ahí se puede registrar el código de cuenta interbancario. Una vez registrado el código de cuenta interbancario, pasada la época de presentar las declaraciones juradas, ya la SUNAT empieza a devolver directamente, ¿no? A aquellos. ¿Por qué? Porque estos gastos en los que tú has incurrido tienen que ser sustentados en comprobantes válidos, en comprobantes de pago electrónicos hoy en día. Y como Ahora, son electrónicos, ya la administración tributaria tiene toda esa información. ahora, precisamente para esto es necesario solicitar en los establecimientos, sean los restaurantes o, como me comentabas, médicos, artesanos, se necesita solicitar las boletas. ¿Cómo Es sabemos, correcto. cómo debemos asegurarnos que este documento, este comprobante de pago es correcto o es aceptable para la deducción? Claro, una de las razones por las cuales existe esta devolución es para incentivar la formalidad. De alguna manera, nosotros no, como interesados en deducir estos gastos, vamos a tener que acudir a establecimientos que sean formales y que te emitan comprobantes de pago electrónicos, ¿no? En donde se te identifique el proveedor o el establecimiento con su número de RUC, con su domicilio fiscal, haya anotado en el comprobante de pago tu número de DNI, tú tienes que dar tu DNI, y este documento ya viaja electrónicamente a los registros de la SUNAT y ellos ya tienen esa información. Entonces, por eso es que es posible hacer devoluciones de oficio. Pero esta devolución de oficio no va a aplicar para aquellos contribuyentes que perciban rentas del trabajo que además tengan rentas de fuente extranjera o que tengan que presentar la declaración jurada. Por ejemplo, quienes no presentan la declaración jurada son los que están en planilla, ¿no? Para ese Aquellas plan. personas que están en planilla no tienen la obligación de presentar declaración jurada y si han incurrido en estos gastos, SUNAT les va a devolver de oficio. Pero seguramente una persona que además de estar en planilla emite recibos por honorarios, esa persona sí tiene que presentar declaración jurada, ¿correcto? Y si además ha invertido en el extranjero, por ejemplo, y tiene rentas del extranjero, esa persona ya no va a poder acogerse a la devolución de oficio, SUNAT no le va a devolver. No significa que no tenga derecho, sino que va a tener que pedirla. Es decir, esas personas que tienen que presentar declaración jurada tienen que solicitar la devolución de los saldos a favor que tengan producto de los descuentos o las deducciones de 3 UITs que ya hemos comentado. ¿Y cómo se registra estas deducciones? ¿Debe tener en papel las boletas? No, ¿Tiene que ingresar a su app? ¿Cómo se realiza? te cuento un poco. Ya Digital. desde hace mucho tiempo la declaración jurada del impuesto de la renta es a través del Internet utilizando la misma plataforma de la SUNAT. Ya venimos atravesando por una era de cambio digital y ya la información está cargada en los sistemas de SUNAT. Entonces, uno cuando entra a armar su declaración jurada, básicamente la declaración ya está casi lista. Lo único que hay que hacer es revisar. Revisar si los recibos, por ejemplo, los recibos por honorarios no están duplicados, revisar, porque no, para no pagar impuestos de más, revisar, de repente emití un recibo, pero nunca me lo pagaron. Si no me pagaron un recibo por honorarios, no tengo que tributar, porque las rentas de cuarta categoría o de quinta categoría se rigen por el criterio del percibido. Es decir, solamente tengo que pagar impuestos por los recibos que me han pagado. Entonces, por ejemplo, puedo haber emitido el recibo, va a aparecer en el sistema SUNAT, lo que tengo que hacer es quitarlo, editar, borrar, y así voy revisando mi declaración jurada. Y asimismo tienes un espacio en la plataforma donde están tus gastos personales. Ahí tienes registrado los gastos en restaurantes, vas a tener registrado los gastos en recibos por honorarios que te hayan emitido, porque ahora son electrónicos, o los recibos o los alquileres que has pagado, porque también los recibos de pago de alquileres ya los emite la misma SUNAT. Entonces, si no hubiese algún recibo, hay la posibilidad de ingresarlos manualmente. Entonces, si tú quisieras ser cauteloso, deberías guardar la impresión de tus tickets electrónicos para en caso quisieras revisar tu declaración jurada, puedes entrar y validar que estén todos los consumos que has realizado. Ahora, respecto a cuánto es posible deducir en el impuesto a la renta, ¿este monto ha cambiado con la actualización de la UIT? Por supuesto, claro, porque todos los años la UIT se va actualizando y para el año 2021 la UIT está en 4.400 soles. Si lo comparas con la UIT del 2020, hay un incremento de 100 soles. Entonces eso significa que cuando se incrementa la UIT, gozamos los contribuyentes de un poco más de descuento y por ende tenemos que pagar menos impuestos. Y por ejemplo, si nos puede poner un ejemplo de cuánto puede solicitar la persona en este tema de la devolución del impuesto a la renta. Es correcto. Asumiendo que es una persona que tributa
con la tasa del 30%, que es la más alta, puedes pedir la devolución del 30% de los 13.200 soles, que son más o menos unos 4.000 soles aproximadamente. Y Que sería lo máximo que podrías pedir de devolución, ¿no? Es lo máximo que se puede pedir de devolución. Perfecto. Y también me comentaba que en la devolución de oficio es necesario que el trabajador, en este caso independiente, no dependiente en planilla, tenga registrado su código de cuenta interbancario. ¿Cómo saber si tengo registrado mi código de cuenta interbancario para la devolución o cómo hacer yo el registro en caso mi empleador no lo haya realizado? Claro, la plataforma SUNAT te permite ingresar con tu DNI o con tus datos personales para poder anotar en el sistema de SUNAT esta cuenta, este código de cuenta interbancario, para que ya la SUNAT tenga esa información y a la hora de revisar las devoluciones de oficio pueda abonarte directamente. El año pasado normalmente la SUNAT inclusive llamaba por teléfono a los contribuyentes a comunicarles, informarles que ya habían realizado el abono y que lo revisen para que lo puedan retirar. Y en esta ocasión, en este año, ¿a partir de qué fecha se va a comenzar con esta devolución? La declaración jurada del impuesto a la renta empieza a declararse a quincena de marzo y sigue hasta abril, esos son los plazos. En principio, una vez cumplido esta campaña de presentación de declaraciones juradas, ya empezarían a proceder las devoluciones de oficio que correspondan, ¿no? Más o menos a mediados de abril, mayo. Bien, perfecto. Muchas gracias por esta información. Esperemos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Para más información pueden ingresar a www.rpp.p. Muchas gracias.